Presentamos una semana más a Masa Gabriel aquí en Revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿qué tal vosotros en Radio Sefarat? Muy bien, de nuevo una semana contigo compartiendo este rato de micrófono para hablar de medios de comunicación, como hacemos de costumbre aquí en Revista de Medio Oriente, hablando de temas sobre Israel, sobre Oriente Medio. Y hoy hablando de la UNRWA, ¿nos quieres hablar del tratamiento que se hace en los medios de comunicación acerca de este organismo? Pues sí, iba a decir es llamativo, ya nada es llamativo. Es casi ya llueve sobre mojado, es lo de siempre. Hablamos de la UNRWA. Hace poco, la administración estadounidense ha decidido congelar parte de la ayuda que se otorga a la agencia que se ocupa de los refugiados palestinos de la ONU, la UNRWA. Estados Unidos es el mayor donante de la agencia, así que la UNRWA se ve en una crisis económica muy importante y obviamente está en una especie de campaña mediática en la que explica su punto de vista y los medios pues van a hacerles los coros. No hay preguntas difíciles, todo es una especie de todos reman en la misma medida. El País, El Mundo, Huffington Post, La Sexta, con perdón por ponerlo en términos de periódico normal, La Vanguardia, Radio Nacional, Televisión Española, la SER, en todas partes hemos tenido acceso a la versión de la UNRWA, donde explican que esto es terrible para una gran parte de la población palestina. Todos hablan de los 5 millones de palestinos refugiados. En términos generales es Raquel Martí, que es quien se ocupa de la UNRWA en España, quien está en las entrevistas, y es normal que la UNRWA pues explique su versión. Lo que ya no es tan normal es que los periódicos o los medios de comunicación, las televisiones, las radios, no hagan una sola pregunta un poco complicada o no intenten explicar el otro lado. En primer lugar, todos los artículos vinculan la decisión de la administración norteamericana como una especie de enésima excentricidad del presidente Trump, como que tiene una sed de venganza, que como respondieron mal ante la decisión suya de trasladar la embajada, pues como que la venganza suya es cortar el dinero. Basta con ir un poquito a Internet para saber que ya en el año 2012 el Congreso de Estados Unidos había pedido una investigación acerca de la labor de la UNRWA. Recordemos que Estados Unidos es el mayor donante, con lo cual tiene su lógica que quiera saber a dónde va el dinero. En el 2012, como te decías, el senador republicano Mark Kirk, que es de Illinois, presentó un proyecto de ley en el que se pedía que se confirmara el número de palestinos que reciben asistencia de la UNRWA. Esto es muy importante porque el número de palestinos que reciben la asistencia es clave en todo esto. Creo que fue hace 2 semanas que se publicó, que salió a la luz que en Líbano un censo reciente hecho por organismos gubernamentales libaneses, o sea, nada sospechoso. Bueno, pues explicaron que hay 174.000 refugiados palestinos. La UNRWA afirmaba que había 469.000. Resulta que son 174.000. Luego, hay una duda razonable respecto al número de palestinos recibiendo esa ayuda. Y esto es lo que los Estados Unidos pidió en el 2012. Es más, probablemente nadie se haya enterado en medios en español porque estas cosas no llegan ahí, pero hay un gran debate. Aquí hay un medio, Free Beacon, que publicó una noticia según la cual habría un informe clasificado en el Congreso que se hizo en la era de Obama, o sea que ya no estamos hablando de Trump, que apuntaría que el número de refugiados palestinos ha sido muy inflado por la UNRWA. Estaría, dicen, más cerca de los 20.000 refugiados que de los 5 millones. Todo esto apunta en una cuestión clave, que es la que nos ha faltado en todos los medios de comunicación. ¿Quién es refugiado según la UNRWA?
estamos hablando de que los refugiados palestinos heredan la condición de refugiados, algo que no tienen ningún otro refugiado del mundo. De hecho, la ONU tiene otra organización que es ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se ocupa de todos los refugiados del mundo, mientras que la UNRWA se dedica exclusivamente a los palestinos. Y es interesante también porque en 2012 había habido un artículo del periodista Vendror Yemini que explicaba que la UNRWA tiene un equipo de más de 29.000 personas. Que en la UNRWA hay un trabajador por cada 172 refugiados. En ACNUR hay uno para 4.424. Y que en la UNRWA el presupuesto per cápita es para cada refugiado, per cápita obviamente es el más del doble que el de ACNUR. Uh-huh. Con lo cual hay una polémica que existe, no es una cuestión que haya traído simplemente el presidente Trump. Pero todo esto se ha callado, no hay una sola pregunta. Todos los artículos, las entrevistas, todas apuntan a la importante labor educativa de la UNRWA, pero no se habla de ninguna de las polémicas que ha habido respecto precisamente a las escuelas por haber sido empleadas como bases terroristas, como haber sido empleadas como escudos por parte de Hamás. Y ni siquiera se habla de la incitación al odio y de cómo se promueve el antisemitismo en algunas de estas escuelas. UN Watch, que es una organización que monitorea la labor de la ONU, de hecho, presentó en febrero del 2017, o sea, hace un año, un informe de 130 páginas donde explicaba y documentaba 40 casos concretos de incitación a la yihad y al antisemitismo dentro de las escuelas de la UNRWA o vinculadas a los profesores que dan clases en la escuela de la UNRWA. Hay negación de holocausto, dibujos glorificando a Hitler. No es la primera vez, no es la única, y todo esto, ninguna de estas cuestiones han sido planteadas en todos estos artículos que vienen a decir que, bueno, que si se cierra la UNRWA es el fin del mundo. Nosotros insisto en que es muy importante que obviamente que quienes no tengan se les ayude. Y es lógico que la UNRWA haga todo lo posible por mantener su estatus y su trabajo y todo lo que hacen. Pero lo que no es aceptable es que los medios de comunicación no hagan preguntas, que vayan a aplaudir, van de palmeros exclusivamente, no tiene ninguna lógica. La UNRWA, además, bueno, como nos comentabas, ¿no? Por esas cifras, también muchas veces no se dice por qué no es ACNUR, ¿no?, quien se haga cargo de los refugiados palestinos, aunque evidentemente UNRWA está creada exclusivamente para los palestinos. Pero ¿por qué no hay un diálogo en torno a ese cambio? Bueno, es una de las ideas, entre muchas, que se han planteado a partir de ahora con este recorte, es por qué no ACNUR se ocupa de ellos. El problema es que entonces vamos a perder la idea de 5 millones de refugiados. Muchos de sus refugiados tienen otras nacionalidades. Según ACNUR, en el momento en el que uno tiene otra nacionalidad, ya no es un refugiado. Nadie se pregunta por qué hay 2 millones o 1,5 millones de refugiados palestinos en Gaza. Pero si están en Gaza. O hay campos de refugiados en Cisjordania. Pero si están en Cisjordania, en zonas que gestiona la autoridad palestina. Esto ya no podría suceder con ACNUR. Habría que revisar muchísimas cosas. Entonces, obviamente, no es de interés de la UNRWA, pero bueno, insisto, una cosa es lo que la UNRWA quiera, que está muy bien que defiendan lo que considera que tienen que defender. Básicamente, ¿por qué no hacen preguntas los periodistas? Pues una tónica que venimos cuestionando a menudo, por no decir siempre en Revista de Medio Oriente, en torno no solo a la UNRWA, ¿no?, sino a otros asuntos relacionados con Israel, que siempre está en el foco, pero siempre en la sombra también, ¿no?, de alguna forma, podríamos decir. Sí, es en un foco que haga sombra. De hecho, mira, ahora comentabas esto, es justo un artículo que estamos ahora a punto de subir, tiene que ver con un análisis
de un análisis en El País, que es tremendo, un artículo titulado Éxtasis israelí, apocalipsis palestino, y es precisamente, supuestamente viene a analizar la situación, pero no hace más que echar más sombras. Para empezar, la primera frase dice, con la kipá negra de los ultrarreligiosos, Mike Pence fue a orar al Muro de las Lamentaciones. La kipá de los ultrarreligiosos es un completo absurdo. La kipá no es de los ultrarreligiosos, aunque sea negra. Todo el mundo puede llevar kipá negra, es una cuestión de respeto. Sí es cierto que hay cuestiones de modas, de tipo de kipá, que en función de eso perteneces a un tipo de corriente. Es verdad que en términos generales los ultraortodoxos prefieren, creo, ¿cómo se dice? Velvet, de un tipo de tela en vez de seda, pero bueno, todo eso es absurdo. Es decir, Pence le dieron una kipá negra y se fue a rezar, pero El País lo vincula con ultrarreligioso. De hecho, todo el artículo juega con esa cosa religiosa, oscurantista. El léxico que utiliza tiene que ver, pues eso, con ultrarreligiosos, habla de sermón, de profetas, de éxtasis, da la impresión de que a Pence le interesa Jerusalén solamente porque es cristiano evangélico. En fin, todo es una cosa oscurantista realmente, lo que decías. Se supone que van a explicarte, pero no hacen más que construir algo oscurantista. Y luego además ese artículo tiene una serie de errores importantísimos, como por ejemplo que dice que fue Netanyahu quien no quería negociar bajo la presidencia de Barack Obama, y es todo lo contrario, fue Abbas quien no quería ir a negociaciones directas, decía que no se podía fiar, que no se avanzaba, etcétera, bueno, lo que fuera, pero el que no quería ir era Abbas. Netanyahu lo dejaba claro en todos lados que él quería ir a negociar ya mismo. En fin, no solo eso, luego ya hay otro gran error que dice que los únicos palestinos que estaban presentes en la Knesset cuando dio su discurso Pence, el vicepresidente norteamericano, fueron expulsados. Y es mentira, no son los únicos. En primer lugar, ¿por qué habla de palestinos si son diputados árabe-israelíes? Los menciona como palestinos. En segundo lugar, insisto, no eran los únicos árabes presentes. Eran los de la lista conjunta, en la que hay 13 miembros, y de hecho uno de la lista conjunta es judío, y hay 18 diputados árabes en la Knesset, luego al menos 6 árabes, si estaban presentes, no fueron expulsados. Es decir, todos son errores, todos son medias verdades, maneras de presentarlo que sean todos apuntando hacia la intransigencia, el fanatismo de uno de los lados, y el lado de Abbas es fascinante, porque como describen a Abbas, es el presidente Abbas de 82 años, su legado de construcción de las instituciones. Abbas, que hablamos la semana pasada de su discurso antisemita, donde vino a decir que los judíos preferían ser asesinados en Europa a ir a Israel. En fin, ya creo que no hay por dónde entender lo que está haciendo el país con sus crónicas. Sea como sea, nosotros seguiremos buscando las luces aquí en Revista de Medio Oriente contigo, Masa, para traer a los oyentes otras historias que difieren mucho de las que estamos acostumbrados a leer en periódicos a lo largo de los años. Así que nada, volveremos la próxima semana aquí en Radio Sefarad en Revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias.